Estamos de regreso en esta mesa de análisis posterior al primer debate por la alcaldía de Álvaro Obregón y tengo a 3 especialistas. Gracias por continuar con nosotros. Y bueno, antes de ir a corte estábamos discutiendo sobre el primer tema, que fue la inseguridad. Me gustaría que continuáramos abundando al respecto. Hablábamos un poco, pues bueno, de esta crítica de parte del candidato de Nueva Alianza hacia los demás. En fin, continuemos. Bueno, retomando un poco, que yo creo que sí es muy importante que tanto los candidatos como los ciudadanos sepan muy bien las atribuciones y facultades que a partir de la nueva Constitución de la Ciudad de México tienen o van a tener las alcaldías, ¿no? La figura de los alcaldes para analizar sus propuestas en ese parámetro, ¿no? Ver qué tan realistas o factibles son y que de esta manera podamos darle seguimiento a sus propuestas y que en caso de llegar a ganar, pues las cumplan. Y es que ahí encontramos uno de los principales problemas. Los partidos políticos piensan que hay que postular a alguien popular, a alguien que no esté preparado, si no se fijan en esa dinámica, si no estamos